el taquizoidito va a ser la forma evolutiva o la que se reproduce rápidamente, ¿sí? Como taquicardia, pues, ¿no? Taqui, rápido, ¿no? Y el bradyzoidito va a ser el que se reproduce lentamente, ¿no? De bradicardia. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿No? Entonces, ¿cómo es que existe la transmisión? Tiene que haber nuevamente, ¿quién? El gato. El gato o los félidos ahí metidos, ¿verdad? Los cuales van a permitir que se desarrollen estos ooquistes. Y estos ooquistes van a contaminar, ya sea alimentos, ya sea agua, etc. Sustancias que la persona lo va a poder ingerir. Lo ingiere y de esa forma se infecta. Otra forma es que los tejidos, ya sea el tejido de algunos animales que nosotros comemos, se contaminan o ya contienen consigo estos quistes en sus tejidos. Y uno lo ingiere y de esa forma se contamina. Y la otra forma, que es un poco más inusual para nuestro medio, es que una persona está infectada, dona el órgano a otra persona, y cuando dona el órgano lleva consigo que a la forma de este parásito, ¿no? Ahí metido en el tejido. Entonces el receptor se infecta de esa forma. Sí, tenemos esta forma. Para nosotros no es tan común porque no tenemos mucho trasplante en el país, pero en otros lugares sí es mucho más frecuente. ¿Ya? Igual tienen que saber que existe esto. Entonces la forma más usual va a ser la contaminación. ¿Por qué? Por la presencia de felino o de los alimentos que han estado contaminados o expuestos a este animal. Ya después miren, ¿no? Si hay una mujer embarazada, esta mujer embarazada puede llegar a transmitir la infección aquí en el producto, ¿no? ¿Ustedes están haciendo práctica ya? Ya hicieron, ¿no? Ya hicieron. ¿Ya han hablado de toxa? No. ¿No? Estaba en la ficha. Habló muy ligeramente. En la ficha porque se tiene que evaluar el desarrollo del bebé, las ecografías, todas esas cosas, ¿no? Entonces, como habíamos dicho, tenemos dos formas evolutivas, ¿no? Una replicación asexual y una reproducción sexual. La única diferencia es que en uno vas a tener los gametocitos, ¿no? Masculino, femenino, macho, hembra, etc. Estas dos formas van a suceder en el gato. Pero el gato, a través de las heces y la contaminación, van a comenzar a liberar los zooquistes al medio ambiente. Y estos zooquistes van a contaminar ya sea los alimentos, el agua, etc. Y la persona va a ingerir estos alimentos contaminados. Entonces, este zooquiste va a comenzar en el humano a tener una reproducción de tipo asexual. Invade los tejidos y comienza a reproducirse formando taquizoiditos. Y después puede haber un estado de latencia, ¿no? En el cual estos taquizoiditos van a formar un bradyzoidito. Y habíamos dicho que el bradyzoidito se replica lentamente. Entonces ya no hay una replicación tan rápida. Estas dos formas son alternantes. O sea que en un momento podemos estar en una reproducción sexual que pasa a una reproducción, una reproducción asexual lenta versus una reproducción asexual rápida. ¿De qué depende? Depende mucho del estado de estrés que tiene el parásito. Por la misma respuesta de la persona, ¿no? Trata de eliminarlo y como trata de eliminarlo, el parásito se estresa y se enquista. Se enquista para protegerse. Entonces de ahí enquistado se reproduce lento. ¿Ya? Y bueno, así es más o menos el ciclo de vida en el cual va a suceder la infección con esto. ¿Qué es lo que sucede? Cuando uno se infecta de manera primaria, ¿sí? La primera infección, eso usualmente sucede en las personas que están expuestas, ¿ya? Pero realmente todo el mundo está expuesto, ¿no? Los niños y los adultos. La gran mayoría, así como nosotros, pasamos desapercibidos y asintomáticos. El 90% asintomático. Entonces vamos a tener una infección latente, ¿no? En la cual no va a desarrollar una expresión clínica, pero está ahí. Y cuando nos inmunosuprimimos por algún tipo, pero que afecte principalmente el sistema o la inmunidad celular, ahí vamos a poder desarrollar una reactivación de la enfermedad. Y esta reactivación principalmente es con daño cerebral, desarrollando una encefalitis. ¿Ya por qué? Porque su plasma migra y se deposita en el parénquima cerebral. Entonces ahí ahorita vamos a ver unas lesiones. Cuando es sintomática, lo que puede suceder, pero es muy raro, es una linfadenitis o
miocarditis o miocitis, o sea que hay compromiso del corazón o del tejido muscular esquelético. Si la mujer se infecta, esta es la primera infección, hay un gran riesgo de que toxoplasma atraviese la placenta y pueda llegar al bebé. Entonces ahí ya vamos a tener complicaciones, ¿como qué? Como el aborto, un hidrocéfalo o una corioretinitis. Entonces por eso es importante que al bebé se le evalúe tempranamente y también a la mamá se le testee y veamos si es que hubo o no infección por toxoplasma. ¿Sí? Cuidadito, cuidadito, de mucha importancia. Acá no sé si se ve bien, ¿la ven bien? Se ve. Acá ¿qué tenemos? Ustedes ya han hecho imagenología, me han dicho. ¿Qué es esto de acá? No. Está bien que sí se ve. Primer paso detectado. ¿Pero qué tipo de examen es este? ¿Tomografía, resonancia? Esta de acá. Esta es una tomografía y esta es una resonancia, ¿no? Al igual que esta. Ya ahorita no vamos a hablar de las incidencias, no vamos a hablar de eso. Entonces básicamente es una tomografía cerebral. ¿Qué es lo que logran visualizar en esta imagen? ¿Ah? Fácil, ¿no? Acá tenemos una lesión. Tenemos una lesión que está captando contraste en toda su periferia. A esto se le denomina en anillo. ¿Por qué? Porque es circular, ¿no? Es captadora de contraste en anillo. Y lo otro que se puede visualizar es una hipodensidad. Miren cómo todo esto está más negrito, que se extiende hasta arriba. Todo eso es una hipodensidad. Pero la característica ¿cuál es? Que la hipodensidad es mucho más grande que la lesión. Es desproporcional. Hay mucho más inflamación comparada con el tamaño de la lesión propia. Ahora, acá no hay una sola lesión. ¿Ya? Acá tenemos una lesión, acá hay otra. O sea, que usualmente generan múltiples lesiones. Y en la resonancia se puede ver lo mismo. Tenemos acá la lesión y acá tenemos otro. Y ese es otro nivel de corte, en el cual acá tenemos la lesión, acá hay otra, acá hay otra, aquí hay otra. ¿Se entiende? El toxoplasma usualmente genera múltiples lesiones, ¿ya? Y esas múltiples lesiones, lo más característico sean captadoras de contraste en anillo, en su periferia, y el edema que producen es desproporcional al tamaño de la lesión. ¿Ok? Eso es para el diagnóstico primario o lo que nos acerca más a pensar en toxoplasma. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué más es lo que tenemos que hacer? Como habíamos dicho, para que una persona haga una lesión cerebral, lo que tiene que suceder es una reactivación de la enfermedad. ¿Se comprende? Es una reactivación. ¿No? Acuérdate acá, la lesión primaria, ¿qué es lo que te produce? Linfadenitis principalmente. Y la reactivación te produce la encefalitis. ¿Se comprende? Entonces, para que una persona haga este tipo de lesión, lo que tiene que suceder es que se reactive porque hay un tipo de inmunosupresión que hemos obtenido. Si fuese el escenario de esa forma, ¿no? Si fuese el escenario de una reactivación y nosotros queremos hacerle dosaje de anticuerpos, inmuno ya lo han hecho, ¿no? No, todavía no han hecho inmuno. Ya, en anticuerpos tenemos que el IgM y el IgG a la cabeza, ¿sí? Existen más anticuerpos, ¿ya? Pero el IgM y el IgG, ¿cuál es el que actúa primero? Entonces, cuando hay una primoinfección, lo que uno tiene que buscar, ¿qué es? IgM. Y cuando estamos hablando ya de una infección antigua o pasada, ¿qué es lo que buscas? El IgG. Para que nos salga positivo, ¿cuál buscaríamos en este paciente que es una reactivación? ¿IgM o IgG? IgG, ¿verdad? Entonces, el paciente que tiene IgG positivo para toxoplasma tiene una alta chance de desarrollar una lesión por toxoplasma aureus. ¿Se comprendió? Entonces, a las embarazadas, ¿qué le buscas? IgG también, ¿no? Y vas viendo cómo evoluciona. A los bebés, ahí es una cosa diferente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Acuérdense que el IgM es un anticuerpo, pero ¿qué es? Es muy grande, es una estructura muy grande que no penetra fácilmente la placenta. ¿Pero qué sí penetra? El IgG. ¿Se entiende? Entonces, ¿el bebé qué va a obtener? IgG derivado de la mamá. ¿Al bebé qué le testeas entonces? Ya, eso es al primero. Pero ¿qué pasa si el bebé en los primeros meses de vida se infecta? Ahí lo que le buscas es IgM.
ya sabemos que es del bebé porque la mamá no pudo haberle donado IgM. ¿Se entiende? Sí. ¿Por qué? Porque no atraviesa la placenta. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bien la idea? Ya, perfecto. Ya, muy bien. Así es como vamos a relacionar un gran grupo de las infecciones, ¿ok? Pero ojo, la serología no nos da diagnóstico de enfermedades infecciosas, de ninguna. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque son respuestas inmunitarias a la exposición en algún momento. En este paciente, si vemos que tiene esta lesión, podríamos decir que realmente se trate de toxoplasma. Y si le encontramos IgG, nos da más fuerza a la sospecha de toxoplasma. Pero no es el diagnóstico definitivo. Lo que tendríamos que hacer es biopsia y encontrar la lesión y ver ahí los bradizoides. ¿Se entiende? ¿Sí? Ojo, cuidado con eso. ¿Dónde está la biopsia? ¿Ah? ¿Dónde está la biopsia? En este paciente sí es biopsia. En este paciente es biopsia. Sí. Y Sí. encontrar Dime. Los bradizoides. Los bradizoides. Sí, bradizoides. ¿Cómo sería una biopsia universal? ¿Cómo se hace? O sea, depende de dónde se encuentra, ¿no? Puedes entrar por acá, si es que la lesión es muy cercana a la silla turca, ¿sí? Puedes entrar por el hueso esfenoides. Pero si está muy periférico por acá, se apertura y de ahí se toma una biopsia. Ah, no. Durísimo. ¿Se comprende? Ojo chicos, ¿sí? Un mensaje clave, ¿sí? Recuérdense de acá, para la vida de Zapata. Yo usualmente no les hablo sobre qué, sobre serología, IgM, IgG, ¿no? ¿Por qué? No porque no quiera mencionarles, sino porque estos realmente no nos dan el diagnóstico en la mayoría de los casos. Nos pueden llevar a sospechar. El gran error médico es que lo atribuyen siempre a la serología como un diagnóstico, y no es así. Simplemente nos está hablando de una exposición. ¿Sí? Sí, ese es un mensaje de pata, llévenselo para toda la vida, les va a servir. ¿Ya? Ya, muy bien. Ok, hasta ahí fácil, claro, con toxo. Ya, no hay mucho que hablar del toxoplasma. Lo que necesitan saber es quién es el reservorio natural, qué formas evolutivas le encontramos en la persona, qué ocasiona cuando hay una lesión primaria y qué ocasiona cuando hay una reactivación. Se acabó, simple y sencillo. En la embarazada también es importante. ¿Ya? Ok, tenemos otro patógeno. Tenemos la Taenia solium, ¿sí? De esta ya hemos hablado, ya la conocen. Hemos hablado en varias oportunidades, ¿ya? Y habíamos dicho, acuérdense la regla de oro, ¿no? La regla de oro era huevo, larva adulto, ¿sí? Para que haya una neurocisticercosis, entonces uno tiene que comer un huevo, ¿no? Para que la forma larvaria es la que pueda llegar a penetrar los tejidos y pueda llegar al parénquima cerebral. Si uno come la forma larvaria, lo que va a desarrollar es una teniasis. Y la teniasis es muy grande, o sea, la tenia es grande, no va a poder penetrar por los tejidos, no va a llegar al sistema nervioso central. En cambio, la larva sí. ¿Sí? Entonces la clave es que uno ingiera alimento contaminado con formas en huevo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos acá el ciclo de vida del Taenia solium, que tenemos un chanchito que va a estar contaminado. Libera los huevos. Este chanchito va a ingerir unos huevos y estos huevos en su forma larvaria se meten en el músculo. Entonces la persona come la forma larvaria que está en el músculo y esta persona hace la teniasis. La tenia, ya en forma adulta, libera huevos. Si una persona consume los alimentos con el huevo, entonces en el humano se va a desarrollar la forma larvaria y esta forma larvaria es la que se llama cisticerco. Cisticerco, cuando llega al cerebro, se le denomina neurocisticercosis. Y es así, miren, acá tenemos el cisticerco, acá está chiquitito de la forma larvaria, si lo sacamos se extiende de esta forma, y si lo cortamos en la mitad, acá está el cisticerco y todo el contenido que tiene. ¿Sí? Esa es la forma en la cual nosotros vamos a ver. Cuando llega al cerebro, es lo que nos va a producir este tipo de lesiones. ¿Ya? Y si es que se dan cuenta, tenemos lesiones bien variadas. Empezamos por acá porque este es más fácil. ¿Qué es esto de acá? ¿Ah? ¿Qué? No, pero acuérdate,
¿Qué es esta de acá? Hueso. Y esta densidad es cálcica. Entonces se ha calcificado. Pero no tienes solo uno, tienes acá, tienes acá, tienes acá, tienes acá, tienes acá. Entonces, estas formas larvarias cuando se generan mueren y se calcifican. Y te va a generar múltiples lesiones calcificadas. Si se dan cuenta, usualmente no hay edema o inflamación perilesional. O sea, se ha muerto, se ha degradado y se ha calcificado así. ¿Ya? Esto es sospecha de neurocisticercosis. Cuando está en su forma larvaria un poco degenerativa, y acá tenemos los quistes, bien degradaditos, quistes, acá hay otro, acá arriba hay otro, acá hay otro. Pero algunos tienen un contenido, ¿sí? Algunos hay un contenido. Estos vendrían a ser los escólex de esta forma larvaria, ¿sí? Y acá está más bonito. Acá tenemos el quiste y acá está el escólex, lo que está adentro, lo que está resaltando. Esto es neurocisticercosis. El problema está que la neurocisticercosis tiene varias formas evolutivas. Ustedes lo pueden encontrar acá, pero también lo pueden encontrar en estas formas. ¿Y qué es lo que sucede? Acuérdense, ustedes están llevando ahorita neuro. El parénquima cerebral tiene distintas funciones, ¿no? Dependiendo de la localización. Si está en una zona motora, al final lo que te va a traducir es o focalización o convulsiones, ¿verdad? Si estás en una zona frontal, es cambio conductual, ¿sí? Social, ¿verdad? Si estás en una forma un poco más posterior, puedes incluso comprometer ¿qué? La agudeza visual, etc. O la memoria si estás un poco más parenteal, ¿verdad? Entonces todo depende mucho de la localización, la ubicación. Causa número 1 de convulsiones en el paciente joven en el Perú es neurocisticercosis. ¿Sí? Si viene Yair, por ejemplo, convulsionando ahorita, le tenemos que preguntar si come chanchito, ¿no? Neurocisticercosis. ¿Ya? Ok. Entonces, esto les traigo, esta parte de acá, si gustan lo pueden ir revisando para que lo vayan aprendiendo. Ya esto no es objeto del curso, pero las formas en las cuales van a evolucionar. Tenemos una forma vesicular, porque es como una vesícula el quiste. Tenemos una forma coloidal, porque ya se está degradando un poco y hay un poco de inflamación. Granular o nodular, porque igual lo mismo, esta quiste ya se está degradando y se está cerrando. Y calcificada, porque ya está calcificada netamente, ya no hay tanta inflamación. ¿Ok? ¿Cuándo es viable el neurocisticercosis? Acá. Acá es viable, en la forma vesicular. En la forma coloidal y granular ya se está degradando, o sea, está en una forma transitoria. Y en la calcificada el parásito ya no vive, está muerto el parásito. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya, perfecto, muy bien. ¿Hay alguna duda? ¿Hasta el momento dudas? No, dime. En el momento de extraer los quistes, No se sabe, no se extraen. No se extraen, se le da tratamiento. Cuando el quiste está a nivel ventricular, en los ventrículos, ahí sí lo puedes extraer porque obstruyen el drenaje del líquido cefalorraquídeo. Entonces haces una endoscopía neuronal, se mete y sacas el quiste, ¿ya? Pero cuando está en parénquima cerebral no se extrae, le das tratamiento y se calcifican así. Ya, ¿algo más? No, ¿Me ibas a preguntar algo? Ah, ya. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? ¿No? Dime más. Doctor, usted dijo que no lo puedes extraer el parénquima cerebral, pero este tratamiento es solo Para matarlo. Porque acá está vivo, el parásito. Lo matas y ya se lleva a una forma degradativa. Ya se degrada. ¿Y se deja ahí la calcificación? Sí. O sea, igual no se queda. No, a menos que el paciente esté convulsionando. Dime ya. Entonces, o sea, si ya ha dañado el área, Ya quedó dañado. Vive con anticonvulsivantes. Sí, sí. Imagínate sacar todos estos. Sería complicado, ¿no? El paciente quedaría sin parénquima cerebral. El cerebro. Claro, o sea, tratando de retirar lo más que se pueda. Puede generar más daño. ¿Me puedes poner la diapositiva ahí, Ahí. No coman chanchito, no coman chanchito. Ah, no. Ya, ¿alguna duda más, muchachos? Con confianza. No hay dudas. ¿Ah? Ya, ok.
Vamos a hablar entonces de otro parásito que también es importante que ustedes lo conozcan. No tenemos mucha incidencia en el país, pero sí existe y es severo. Estamos hablando del Angiostrógelos cantonensis y este es un nematodo, como habíamos dicho. Entonces, acuérdense que es una forma así tipo lombriz, chiquitito. Y el hospedador que es importante conocer va a ser ¿quién? El ratón. El ratón tiene mucho que ver en esto, en el ciclo de vida. Tenemos que cuando hay contaminación libera el parásito y los crustáceos se contaminan, se infectan y sirven como un hospedador intermediario. Los crustáceos también sirven como un hospedador intermediario. Y bueno, algunos alimentos de origen acuático también sirven como podríamos decir, unos vehículos para que la persona se infecte. Cuando la persona consume crustáceos mal cocidos o alimentos que también están contaminados, es cuando va a infectarse por el Angiostrógelos cantonensis. Y acá tenemos las formas evolutivas. Tenemos el huevito, después sigue una forma larvaria y la forma de adulto. En este caso, el nematodo, usualmente, que hemos dicho, que es una estructura que tiene macho y hembra, ¿no? Entonces la hembra, nuevamente, una estructura grande, imponente, ¿sí? Que lo proteja al macho que es debilito y chiquitito, ¿ya? En la forma larvaria no hay diferencias como tal, pero acá en el adulto sí hay diferencias. La primera diferencia es que el adulto tiene una estructura como si fuese una boca, ¿no? Se le denomina la bursa caudal, ¿sí? Como si fuese una boquita. Y la hembra, imponente como siempre, tiene una estructura que resalta, que está ahí como que en espiral, que le da la motilidad a su estructura. Bien rojizo, miren, en forma de espiral. ¿Ya? Es importantísimo. ¿Ah? Sí. Entonces, cuando el angiostrógeno lo que sucede es uno se infecta y rápidamente migra, porque le gusta llegar y le gusta ir al sistema nervioso central, es su lugar prediléctico. Entonces le gusta, migra, va y se mete al sistema nervioso central. Y ahí lo que nos va a producir es una inflamación del sistema nervioso central. Pero es un parásito. Y acuérdense, cuando hay parásitos, ¿cuál es el grupo celular que está ahí atacando? ¿Se acuerdan? Los eosinófilos, ¿no? Entonces, a diferencia de las bacterias, que la meningitis bacteriana, que lo que íbamos a encontrar son polimorfonucleares, a diferencia de los virus, que lo que hemos encontrado son linfomononucleares, y en los parásitos lo que vamos a encontrar son eosinófilos. Entonces va a producir una meningitis eosinofílica. ¿Sí? ¿Y cómo se le denomina una meningitis eosinofílica? Con la presencia del más de 10 eosinófilos en líquido cefalorraquídeo o el más del 10% de eosinófilos en sangre periférica. ¿Ok? Aparte de los demás cambios que hemos visto en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Aumento de la presión de apertura, proteínas altas, glucosa un poquito consumida, no mucho, pero un poquito consumida. Pero la clave son los eosinófilos. Bueno, y esto solamente se le da tratamiento antiparasitario y más nada, porque nosotros no somos el hospedador definitivo. Entonces, este parásito no va a producir descendencia en nuestro organismo. ¿Ya? ¿Dudas? ¿No? Dime. En el toxoplasma gondii era 10% sintomático, 90% asintomático, ¿no? Asintomático. Y de ese 10% al final pasan a ser asintomáticos. O sea, cuando resuelvo el cuadro agudo ya son asintomáticos. Es como que me enfermo y después me pasa y digo, Sí, estoy bien. claro. ¿Más dudas? Dudas. Doctor, Dime. la coloración del anterior, del que tenía así el de colorcitos, solamente es en la hembra. En la hembra. ¿No he visto antes los guerreros que se pintaban así? Bueno, la hembra guerrera. Por eso me van a Se protege al macho. Ya, ¿alguna duda adicional, doctores? ¿Alguna duda? No. Vamos a seguir avanzando, ¿ya? Vamos a seguir avanzando hasta aquí.
Ya. Ya, vamos a seguir avanzando. Lo que vamos a tratar de hacer es nivelarnos para que antes de la semana previa al examen nos quede un espacio ahí, podamos hacer repaso, pero lo único que va a funcionar es si ustedes leen para esa fecha. O sea que tienen que leer previo, ¿no? Porque si no, no va a funcionar. Pues. ¿Ya? Entonces vamos a tratar de avanzar lo que sea posible. ¿Ya? Hasta el momento, ¿hay alguna duda con todo lo que son infecciones del sistema nervioso central? No. ¿Está un poco claro? Dime. Toxoplasmosis doctor, o sea que el paciente puede estar asintomático en la primera infección y la segunda vez se reinfecta pero le da encefalitis. No es reinfección, es reactivación. Ajá, porque te inmunosuprimes. Ejemplo clásico, paciente VIH, que no tiene inmunidad celular. Entonces, se reactiva la infección y cuando se reactiva hace lesión cerebral. Ya. Ok, dime Diego. Sobre la tenia Solim, doctor, mencionó sobre Colex. ¿Qué? Colex. Excolex. Ya, ¿qué pasó? ¿Ah? ¿Qué lo mencionó? Ah, para que lo reconozcas. Sé que no es tan fácil. No, sí. Ah, Yo me acuerdo que era una bolita con su cabecita. Acá. Esa cabecita era de... ¿Se ve bien acá? ¿Se puede ver? Acá está el quiste, ¿sí? Y tiene un contenido que es como un granito. Acá está mejor. El quiste con un granito. Este de acá vendría a ser el escólex, ya que es la estructura más predominante en la forma larvaria. ¿Ya? Claramente eso es mencionarlo, pues, ¿no? Tendría que sacarlo y ver. ¿Sí? ¿Se entendió mejor, Diego? Sí, Dime. ¿Y los síntomas así cuáles serían? ¿De qué? ¿Cuando es encefalitis? No, cuando es primera vez. Ah, lo que habíamos mencionado, ¿no? Principalmente linfadenitis, es lo más común que vas a encontrar, asociado un poquito a fiebre, de infección. Pero en los casos más raros te produce miocitis, o sea, que se deposita en los músculos, o miocarditis, cuando se deposita en el tejido cardíaco. Pero esos son muy raros. Una persona puede tener la infección, un 90% puede tener la infección, para la infección no le pasa nada. A la persona no, porque está latente, tu cuerpo con tu inmunidad celular lo controla. Puede permanecer latente como que toda tu vida. Ya cuando uno adquiere la infección, se inmunosuprime, ahí se reactiva. Doc, usted mencionó la coriorrenitis. Retinitis. Ajá. ¿Qué es eso? La retina ya al bebé le llega a afectar, ¿no? ¿Por qué? Porque el parásito en ese momento está mirando por todo el desarrollo del bebé. Entonces afecta a nivel de la retina. Y esa es la denominación de coriorretinitis. Pero tiene imágenes clásicas que no las he traído, no me he enfocado ahorita en eso. Sí. Pero es la afectación ocular por el toxoplasma. ¿Qué más? ¿Qué otra duda más? Colette, ¿qué pasó? ¿Está bien? ¿No hay más dudas? Dime, Diego. Habló también sobre la madurez de la Angiostronchilus. Ya, ¿qué pasó? ¿Ah? ¿Qué dijo de eso? ¿De la madurez? Sí. ¿Pero qué dije? No me acuerdo. Le escuché decir que hasta acá madura, algo así. O sea, nosotros no somos el hospedador definitivo para que el angiostrongylum genere hijos, ¿no? Genere huevos. Entonces se queda una fase larvaria en nuestro organismo, ¿no? Ah, No alcanza la madurez. Ya, ¿más dudas? ¿De qué? Ah, la meningitis, pero meningitis es sinefílica. Pero los síntomas de meningitis, ¿cuáles son? ¿Ah? ¿Qué? ¿Cuál es? ¿Rigidez de qué? No sé, el signo como... Claro, el núcleo, ¿no? Del cuello. También. ¿Qué más? Cefalea, fiebre también, ¿no? Puede haber trastorno de sensorio también. Si hay inflamación del parénquima cerebral, aumenta la presión intracraniana. ¿Qué puede desarrollarse? Vómitos, ¿no?
Sí, que hay mucha hipertensión endocrinal por mucho tiempo, que es lo que más altera también la agudeza visual. Hay disminución de la agudeza visual y auditiva. ¿Está bien, profesor? Hipertensión. Ya. Hipertensión. Ok, ¿no hay más dudas? ¿Seguros? Ah, la meningitis eosinofílica. O sea, diagnóstico al final definitivo, tendrías que encontrar el parásito, pero búscate el parásito. Terrible. Si es uno solo. ¿Qué pasó? ¿Tiene duda ahí? ¿De qué? Es que ante la duda, pregúntale al 2 o al 3, porque uno nunca sabe. Hemos llegado al momento. Ya, ok. Vamos a avanzar un poquito más. Entonces, estamos bien. Me gusta que tengan. Le da mucho cisticerco. Ah, ya. Eso lo explica todo. Chacho, que cae chuchito. Ya, seguimos. Ahora sí, vamos a hablar de las infecciones urinarias, ¿sí? Y acá con pinzas, doctores, ¿sí? Las infecciones urinarias con pinzas, porque ha agarrado la moda en el mundo médico que todo le echan la culpa a las infecciones urinarias. Y no es así, ¿sí? No es así. No sé, ¿cuántos tienen infección urinaria o han tenido en este mes? ¿De verdad? Ya, ok. Ok, bueno, pero hubo uno de 60 que son ustedes, ¿se entiende? Es difícil en mujeres. Ah, Es más fácil en mujeres. pero que no siempre es infección urinaria, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en el mundo moderno actualmente? Ven un abuelito que ha llegado, que está con trastorno sensorio y le dicen hay que tomarle examen de orina porque puede ser una infección urinaria. Y realmente no es así. El otro día también me consultan porque una señora estaba con neumonía, estaba en mal estado y de repente hace una fiebre. Entonces dice, ¿le tengo que tomar examen de orina? Realmente no es así, ¿no? O sea, no es que las infecciones urinarias sean lo más predominante en nuestro mundo, ¿no? Ya ahorita vamos a hablar acerca de unas cosas. Entonces, igual que todo lo que hemos visto hasta el momento, lo que tenemos que hacer es dividirlo de manera anatómica, ¿no? ¿Por qué fue? Ya, ok, eso lo meten, ¿ya? No envíen ahí. Ya. Como siempre hemos dicho, lo vamos a tratar de dividir de manera anatómica. Y vamos a dividirlo en tracto urinario alto, lo que incluye el riñón, los cálices, etc. Y tracto urinario bajo, en lo cual incluye la vesícula, perdón, la vejiga, la próstata, en el caso de los varones, y la uretra. ¿Ya? Entonces, de esa forma es que vamos a clasificar. Si hay una infección, inflamación a nivel de la vejiga, vamos a tener una cistitis. De la próstata, prostatitis. De la uretra, uretritis. Y a nivel renal, pielonefritis, que va a ser lo principal que van a escuchar o comprender. Existen factores de riesgo, claramente, existen factores de riesgo también para infecciones urinarias, ¿no? El principal, bueno, no creo que sea el principal en realidad, pero uno de los más frecuentes vendría a ser el sexo femenino, como lo dijo nuestro querido compañero Lenin. ¿Y por qué Lenin? ¿Por qué es el sexo femenino un jazz? ¿Ah? La experiencia. ¿Qué tiene los videos? La experiencia. No sé si sea... No está tan guardado, dijo. No es que esté tan guardado, ¿no? Porque el del hombre en realidad es el más expuesto, ¿no? Está más externo. Pero el tamaño es un poco más pequeño, entonces, y la ubicación también es lo que lo va a producir. Pero existen otras condiciones, ¿no? Condiciones, por ejemplo, en las cuales hay una alteración del flujo urinario y eso también va a producir en cierta frecuencia las infecciones urinarias. Pacientes que tienen o son portadores de algún dispositivo. ¿Te acuerdas de los dispositivos que tenemos cardíacos? También dispositivos como las sondas urinarias, que al final son unos objetos inertes y por ahí también podría llegar a instilarse. Aquel que se le ha hecho procedimientos urinarios
una cistografía, etcétera, y ahí le estás metiendo mecánicamente bacterias. Entonces, existen factores de riesgo, ¿ok? Vamos a tratar de agruparlo de esta forma, ¿no? Para las infecciones altas y para las infecciones bajas. Infecciones altas, a la cabeza, pielonefritis, y las bajas, a la cabeza, la cistitis. Para las altas se dice que el estado de inmunosupresión es uno de los factores de riesgo, ¿sí? Porque fácilmente la infección puede llegar hasta un poco más hacia arriba. Pero también que las anormalidades que van a conducir una alteración de la urodinamia, o sea que el flujo urinario no es tan adecuado. Ahí se produce lo que es la éstasis urinaria. Si hay éstasis, entonces va a haber un acúmulo, ¿no? Entonces no lo vas a poder barrer. Y en la cistitis, acá sí, sexo femenino es el principal. Cistitis, ¿no? No pielonefritis, cistitis. ¿Qué más? La actividad sexual, ¿sí? Actividad sexual cuando no hay una buena higiene genital, etc. ¿Ya? Patógenos asociados en primer lugar. Perfecto, tenemos la Escherichia coli. Acuérdense de las Escherichia coli que hemos visto. Acá es más fácil, pues, porque acá es la uropatogénica. ¿Se acabó? ¿Sí? Las otras sí hemos visto enteroinvasiva, hemorrágica, etc., ¿no? Pero en este, ¿qué es? La Escherichia coli, uropatógena. Simple, sencillo. Después tenemos que Klebsiella pneumoniae también como uno de los agentes principales. Y los dos se repiten, tanto para la pielonefritis como para la cistitis. Pero el tercero ya cambia un poco, porque para la pielonefritis, el tercero, ¿quién sería? El Staphylococcus aureus. Y para la cistitis, ¿quién es? Staphylococcus saprophyticus. Este es importante, acuérdense. Si ustedes, todas las veces que hemos conversado y hemos dicho, staph, ¿dónde nos encontramos? Piel y vías respiratorias, ¿no? Mucosas. Esto no es vía respiratoria, estamos hablando de una vía urinaria. Entonces, el Staph aureus, para que llegue hasta el riñón, ¿qué debió haber sucedido principalmente? ¿Ah? ¿Cómo? No, claro, una bacteremia, ¿no? Entonces, el paciente en el corazón, en la sangre está ahí la bacteria y de la nada, ¡puf!, siembra y llega al riñón y causa la pielonefritis. Y acá, el Staphylococcus saprophyticus es un poco diferente, porque se adhiere y comienza a subir, pero es causa importante ¿de quién? De infecciones en la mujer en edad reproductiva o la mujer joven, ¿ya? Importantísimo, en la mujer joven. Es el único Staphylococcus el cual vamos a atribuir que causa una infección urinaria, ¿ya? Muy bien. Y nuevamente, cuando se hace una evaluación de los pacientes, el principal a la cabeza sigue siendo el Escherichia coli, la uropatogénica como la principal, tanto en pacientes ambulatorios como en pacientes hospitalizados. El resto ya varía un poco, ¿no? Pero Escherichia coli a la cabeza. Entonces, para que suceda, ¿qué es lo que tiene que pasar? Para que suceda tenemos dos vías. La principal es que haya una contaminación de tracto urinario más externo. Usualmente las bacterias que se van a producir son las que encontramos en el tracto intestinal, ¿no? La Escherichia coli, coli viene de colon, entonces usualmente lo vamos a encontrar en el colon como tal. Y hay una contaminación y comienza a ascender hasta llegar a generar la pielonefritis. Si la infección sale o es descontrolada, puede llegar a invadir la sangre y ahí se disemina y se desarrolla una bacteriemia. Y la otra forma es que de vía sanguínea, como el Staphylococcus aureus, está haciendo una bacteriemia. Y después, cuando irriga el riñón, ahí se siembra y desarrolla la pielonefritis. ¿Se comprende? O sea, tenemos una vía retrógrada, tenemos una vía hematógena y una tercera que es una vía linfática, pero que, bueno, es necesario comentarlo porque está ahí en el torrente sanguíneo y migra, ¿no? Pero las dos principales, o retrógrada ascendente o hematógena. Esas van a ser las formas en las cuales van a producir infección urinaria. Y acá está, ¿no? Tenemos acá el aparato reproductor femenino, tenemos el colon en el cual se va a encontrar estas bacterias como la Escherichia coli y por vecindad y contigüidad comienzan a movilizarse, sobre todo cuando no hay un buen aseo, ¿no? ¿Sí? Cuando no hay un buen aseo, ya, lo arrastran. Entonces comienza a meterse y causa la infección urinaria. En este caso, en primer lugar, cistitis. Ya si es que esto no se controla, hay mucha cantidad de bacterias, o sea, un gran inóculo, y ahí comienzan a ascender y te causa pielonefritis. Y si no se controla y sigue habiendo mucho inóculo, sale del riñón y se mete al torrente sanguíneo causando una bacteriemia. ¿Sí? Ese más o menos es la contigüidad de los eventos que suceden.
Por eso es importante en la mujer, ¿no? Porque está muy próximo al área de colon, a diferencia del varón, ¿no? Que el otro está hacia afuera. Muy bien. Síntomas, y esto es muy importante, ¿sí? Esta parte es muy importante. Acuérdense, los riñones están más o menos a la altura abdominal, ¿no? Y la vejiga está más baja. Si los riñones se inflaman, cuando los riñones están infectados, cuando se inflaman, lo que le va a producir a la persona, ¿qué es? Náuseas, dolor abdominal, vómitos, ¿no? Por la irritación y la inflamación. Si en cambio, si la inflamación es a nivel vesical de la vejiga, entonces causa otro tipo de molestias como tenés urinario, aumento de flujo urinario, irritación urinaria, disuria, dolor, ¿ok? Entonces es muy importante que uno sepa diferenciar entre una pielonefritis, que vendría a ser la infección alta, ¿sí? Náuseas, vómitos, de una cistitis, que sería el aumento de la frecuencia urinaria, disuria, entre otros. ¿Ya? Es importantísimo, acuérdense de esto. Esto es una causa clásica de errores en los hospitales que hasta ahora yo lo veo, ¿sí? Así que por favor, acuérdense de esto. Ahora, acá hay una cosa interesante. Antes, ¿sí? Tal vez alguno de los doctores les diga así, ¿no? La clasificación de las infecciones urinarias eran complicadas y no complicadas. Antes se decía que si le daba infección urinaria al varón, ya es complicado, ¿sí? Antes se decía que se le daba una infección urinaria a la mujer, ya es complicado. Mujer gestante, ¿sí? Complicado. Si era portador de sonda, ya era complicado. Pero actualmente ya no se considera así, ¿sí? Actualmente, ¿cuál es la definición de no complicado de complicado? Si está solamente en la vejiga, para abajo, es no complicado. Si está fuera de la vejiga, en cualquier condición, ya es complicado. ¿Sí? Nuevamente, no complicado está solamente confinado a la vejiga, tanto en el varón como en la mujer de cualquier edad. Y complicado está todo lo que te produce fuera de la vejiga. Ojo, la cistitis no va acompañada usualmente de fiebre. Entonces, para que haya fiebre, tiene que haber una infección fuera de la vejiga. Por ese motivo, cuando hay fiebre, ya se le considera como una infección complicada. ¿Se comprendió? O sea, una cistitis con fiebre es complicada. Claro, porque o sea, ya no es solamente cistitis, ¿no? Ya está saliendo de la vejiga. Entonces ya la consideramos como complicada. ¿Algo más? Sí. Entonces, si, digamos, si tuviera una uretritis, entonces sería complicado. Ureteritis. No, Uretritis. Acá, la uretra. Es no complicado. la vejiga. Claro, del confinado de la vejiga para acá, pues, porque la mujer tiene chiquito, ¿no? Y la uretritis. Ya es complicado. Pero la ureteritis no tiene un síntoma exacto, muy clásico, ¿no? Ya lo confinas con pielonefritis, porque es solamente el conducto y rápidamente llega al riñón. Entonces ya se lo cataloga como una pielonefritis. ¿Sí? ¿Se comprendió un poquito mejor? ¿Ya? Ojo, esto no es para pelearse porque algunos doctores le van a decir que la sonda, que si es paciente inmunosuprimido, que si es gestante, etc. ¿Ok? Sí, esa es la definición antigua del año pasado. Este año es este. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Ya? Pero no se peleen. Escuchen. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Otra definición que es muy importante. Una bacteriuria asintomática. ¿Qué quiere decir? La presencia de bacterias en la orina, pero que no generan ningún tipo de síntoma. El paciente no tiene cistitis y mucho menos tiene pielonefritis. Pero hay presencia de bacterias. ¿Por qué? Porque la zona urinaria, si me refiero al aparato más externo, no es una zona estéril, usualmente. Entonces puedes encontrar bacterias de manera cotidiana, pero que no va a generar infección. En esas condiciones no se trata al paciente. Solamente si genera síntomas es cuando se trata al paciente. ¿Sí? ¿Se comprendió? Otra vez. ¿Ah? ¿Qué cosa? O sea, es posible que uno encuentre bacterias a nivel de la orina. ¿Por qué? Porque la orina va a fluir por muchos lugares hasta salir por fuera, ¿ya? Pero estas bacterias en alguna proporción no van a producir daño.
A esa condición se le llama bacteriuria asintomática, Pero si las porque bacterias, no causa inflamación, no causa síntomas. pero si las bacterias son E. coli, por ejemplo, igual. Si es que no está causando síntomas, es una bacteriuria asintomática y no requiere tratamiento. ¿Ah? En zona vejiga no debería haber, ¿no? De manera natural no debería haber. Pero cuando no hay una buena limpieza, no se toma bien la muestra, se puede llegar a contaminar la orina. Entonces, eso es una bacteriuria asintomática. ¿Sí? ¿Se comprendió? ¿Más o más? Doctor, Vas. una pregunta. ¿Podrían estar esas bacterias en la uretra y considerarse bacteriuria sintomática? Sí, también. ¿Y podrían estar en la vejiga también? ¿Qué? O sea, las bacterias podrían estar en la uretra y considerarse bacteriuria sintomática solo porque no tiene síntomas. O sea, podrían Claro. estar en el riñón y porque no tiene síntomas igual. La definición de bacteriuria es que simplemente estén en la presencia de la orina, ¿no? Y la orina la vas a encontrar en todo el recorrido. La condición para denominarla asintomática es que no tengan ninguna expresión clínica. ¿Y esa expresión clínica de qué es? Inflamación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la bacteria no está invadiendo el urotelio, los epitelios no los está invadiendo. Está presente, pero no está causando inflamación, porque no invade. Entonces no necesita tratamiento. ¿Sí? No preocupa. Pero ¿qué pasa? Imagínense que, digamos que a nuestro amigo Patrick tiene bacteriuria asintomática, ¿no? Pero lo vamos a someter a una cistoscopía, porque quieren ver cómo está su vejiga. O quieren, digamos, operarlo, pero va a entrar por la uretra. El objeto que ingresa ya daña el epitelio del urotelio, ya está rompiéndolo. Entonces ahí la bacteria puede invadir fácilmente, porque ya está dañado mecánicamente por un objeto. Ahí, en esa condición, sí podría darle tratamiento, a pesar de que no esté con síntomas. ¿Se comprendió? Ya, perfecto. Así es. ¿Sí? Qué bonito. Ok. ¿Ya pasó? ¿Qué pasó, doctor? Está al revés. Reviva. Es por estética. Ya, bueno, ya no voy a opinar. Hay una otra condición que es importante, denominada una ITU recurrente, una infección del tracto urinario, independientemente de cuál nivel, ¿sí? Tracto urinario recurrente. ¿Cómo se define? Que en un año haya tenido 3 infecciones urinarias. O en 6 meses haya tenido 2 infecciones urinarias. A eso se le considera una ITU recurrente. ¿Qué quiere decir? Que esta persona tiene mucha probabilidad de que nuevamente vaya a tener una infección urinaria. O nuevamente pueda tener una infección urinaria. Entonces ahí tendríamos que tener otra estrategia. 1, buscar por qué la persona está causando las infecciones urinarias. Y 2, darle un tratamiento profiláctico para evitar que desarrolle infecciones urinarias. ¿Se entiende? Ojo, cuidado, doctores. Nuevamente les digo, bacteriuria asintomática no se trata. Pero les va a llegar cualquier cantidad de pacientes con un urocultivo positivo sin ninguna molestia. Y que otro doctor ya le dio tratamiento y sigue celebrando la bacteria ahí presente. Y no es porque esté enfermo, es simplemente porque no hay un buen aseo y se acabó. ¿Se entendió? Sí, pero de procesar. Sí, evitemos dar tratamientos innecesarios. Sí le daría. La pregunta siempre es, ¿requiere tratamiento? ¿Cómo podemos reconocer que no? Síntomas. Chuta, no sé. Yo sí le daría. No sé, yo siento que... ¿Solo tú le vas a dar tratamiento? No sé, por si acaso. Es como el abuelo que toma hipertensivos, antihipertensivos para que no les... No sé, por eso depende de la toma de muestra. En la piel y por zona contaminada va a haber bacterias. Ahorita el doctor tiene bacterias en la piel. El doctor Patrick también tiene bacterias en la piel. El doctor Lenin también tiene bacterias en la piel. Pero a ninguno de los 3 les he dado tratamiento. Porque no requieren tratamiento. Pero ¿hay alguna manera de tal vez evitar que haya una bacteriuria? O sea, Con buena higiene, unas buenas prácticas. Ahorita vamos a ver las medidas que son profilácticas para evitar esas bacterias, ¿no? ¿Se entendió? ¿Sí?
Dime, Dios. ¿Cuáles son los síntomas? ¿De qué? Bueno, de esa infección urinaria no complicada. Cuando es cistitis, lo que vas a tener es una inflamación, ya sea de la vejiga o a este nivel. Entonces lo que vas a tener es disuria, ardor al orinar. Vas a tener aumento de la frecuencia urinaria porque está irritada la vejiga. Entonces va a querer contraerse y botar la orina de manera muy frecuente. ¿Ya? En la noche puedes tener incluso frecuencias urinarias aumentadas. ¿Ya? Pero lo clave acá usualmente es la disuria, la irritación al orinar. Ya eso de que mi orina está cargada, de que huele mal, eso no es por infección urinaria, ¿no? Eso es por mala ingesta de líquidos. ¿Estamos bien? Ya, perfecto. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Está claro? ¿Puedo volver a repetir la última parte de ictus recurrentes? Ictus recurrente se define como la presencia de 3 a más infecciones en un año, en una persona, claro, ¿no? Que la persona haya hecho 3 infecciones urinarias en un año o 2 a más en 6 meses. Entonces, ¿qué significa? Que esta persona pasan los meses y otra vez probablemente haga otra infección urinaria. Y después pasa un tiempo y otra vez va a hacer otra infección urinaria. Tenemos que buscar el motivo por el cual hace infección urinaria. Y acuérdense, si la señora no tiene una zona, ¿sí? Si la señora se asea y se limpia bien, ¿no? Si tiene prácticas sexuales adecuadas, higiénicas. Lo otro que tienes que buscar es que no haya una alteración anatómica, ¿sí? Que no haya dilatación de las uretras, etc., que no haya una éstasis urinaria, que el flujo sea adecuado. Entonces tenemos que buscar una malformación urinaria, por así decirlo. No. O sea, depende. Si es que hay infección, sí. ¿Sí? Si es que hay infección. Si es que solamente estamos hablando de una bacteriuria, no necesitas tratamiento. ¿Sí? Confíen. Si ahorita nos hacemos urocultivos todos, les apuesto que un gran grupo, por no decir la mayoría, va a salir con una bacteria en la orina. Pero ninguno, ahorita, excepto ya, ninguno va a requerir tratamiento. ¿Por qué lo miró? No. ¿Se entiende? Y no han requerido, creo, en todo este tiempo de tratamiento. ¿No? Ya, perfecto. Muy bien, muy bien. Vamos a ahondar un poquitito en algunos de los patógenos que nos causan infecciones urinarias. Pero no mucho, ¿por qué? Porque de Escherichia coli ya hemos hablado, ya la conocemos, ya hemos conversado de él, ¿no? Ya hemos hecho toda una revisión bien bonita de Escherichia coli. Entonces, revísenlo así, pero no vamos a hablar de eso. El otro que vamos a hablar es del Staphylococcus saprophyticus. Y como tal, habíamos dicho que es un Staphylococcus, es un gram positivo, ¿ya? Es un catalasa positivo, pero es un coagulasa negativo, ¿ya? Acuérdense de esa clasificación. Y la forma usual en la cual uno lo va a adquirir es uno por infección localizada por la zona y otro por contaminación de los alimentos que al final llega al intestino y se contamina por anatomía, por vecindad hacia la zona urinaria, ¿ya? La estructura es un poco similar a los otros estafilococos que hemos visto, ¿no? Que tiene algunos factores de virulencia que les va a permitir generar infección. Pero acuérdense, la orina tiene un solo flujo, el flujo es hacia afuera, para eliminarlo. Entonces, el patógeno lo que tiene que hacer es adherirse fuertemente a los epitelios para no ser eliminado por la orina. Entonces, sus estructuras lo que le va a permitir es adherirse, se adhiere al epitelio de la vejiga, se adhiere al colágeno, se adhiere. Entonces, los factores de virulencia del Staphylococcus saprophyticus no es para generar daño como lo hemos visto en Staphylococcus aureus, por ejemplo, sino es para adherirse y permanecer en una estructura. Y en este caso, en la vejiga. ¿Ya? Entonces, de esta forma es que causan una infección urinaria. Para el diagnóstico, muy fácil, es gram positivo, así que lo vamos a ver un poco medio azulito. ¿Ya? Es un catalasa positivo y es un coagulasa negativo. Y es resistente a la novobiosina. Entonces, esa es la denominación para encontrar un Staphylococcus saprophyticus como tal. Muy bien.
¿Existen otros patógenos? Claro, claro que existen. A la cabeza, Escherichia coli. Pero también tenemos aquí en Citrobacter freundii. Bueno, Staphylococcus aureus ya hemos explicado cómo genera daño. Pseudomonas aeruginosa también es uno que genera daño, pero usualmente es por inoculación, manipulación, no es el patógeno más común. El Proteus mirabilis es muy importante, porque está relacionado, el Proteus está muy relacionado con la formación de cálculos, ¿sí? Cálculos en pielos caliciales están relacionados con el Proteus mirabilis. Después, Klebsiella pneumoniae también genera infecciones urinarias frecuentemente, ¿no? Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae. Enterococcus faecius o fecalin también puede generar infecciones urinarias. Y saprofíticos relacionado principalmente, ¿quién? A la mujer en edad reproductiva, una mujer joven, ¿no? Muy bien. Entonces, nuevamente, haciendo un recordaris, tenemos la cistitis que vendría a estar catalogada dentro de las infecciones urinarias bajas. Tenemos aumento de la frecuencia urinaria por la quiebra. Tenemos disuria, que es una orina dolorosa. Y tenemos una urgencia, una necesidad de ir al baño de manera más frecuente. La inflamación de la vejiga va a causarle entonces molestias o dolor en la parte baja del abdomen, ¿no? No estamos hablando de la parte alta, sino de la parte baja. ¿A diferencia de qué? De la pielonefritis, porque su localización es más alta. Entonces, si hay irritación o inflamación a este nivel, la persona tiene náuseas, vómitos, dolor abdominal, tiene dolor también en la parte posterior, ¿sí? Puño, percusión lumbar positivo. Hay fiebre, ¿sí? Este está acompañado de fiebre y dolor en los flancos, o sea, a estos dos niveles. Entonces, el cuadro clínico va a ser nuestro marcador principal para definir una infección urinaria, ¿no? Porque hemos dicho, bacteriuria asintomática no tiene síntomas, pero el cuadro clínico sí nos va a dar un cuadro. Laboratorio nos apoya en el diagnóstico. Y un poquito de las imágenes, pero no es lo mejor para hacer el diagnóstico de infecciones urinarias. Entonces, dentro del diagnóstico, lo que vamos a hacer son los exámenes urológicos, los uroanálisis. Y a la cabeza lo que podemos utilizar son estas tiras reactivas de orina. Está programado que ustedes hagan este laboratorio, ¿no? Que creo que va a ser el siguiente, no, en 2 semanas creo. Entonces, ¿ustedes el examen cuándo lo dieron? Esta semana, ¿no? Creo que en 2 semanas todavía les toca para hacer. Ahí dejan sus orinas, ¿cuándo dejan sus orinas? Ya, en lo cual les tendrían que analizar. Cada uno de estos cuadraditos tiene un reactivo diferente, lo cual nos va a permitir determinar si es que hay sangre, si es que hay leucocitos, si es que hay nitritos, si es que hay algunos otros componentes. Pero para que se haga un buen examen, lo que tenemos que tener en cuenta es una buena colecta de la muestra. Acuérdense, una buena colecta de la muestra. En el caso de las mujeres, ¿qué tiene que haber? Una higiene primero y después una apertura de los dos labios, ¿sí? Para que no haya contacto con la piel. Se bota el primer chorro y el segundo chorro es el que vamos a recolectar. ¿Y por qué? Porque a pesar de que has hecho una buena higiene, todavía hay unas bacterias que están adheridas en las mucosas de lo más externo, ¿no? Y al eliminar la orina, arrastras con la orina un poco de bacterias que se han quedado. Por eso el chorro medio es la estrategia para hacer el diagnóstico. Y en el varón, lo mismo, ¿no? El varón limpias o haces una retracción del prepucio, lo limpias bien, eliminas un poco de chorro y el chorro medio es lo que se toma de muestra para estudiar. ¿Ok? La orina tiene distintas características, ¿sí? Lo macroscópico es lo primero que nosotros vemos y eso es lo típico que sucede, la coloración. Y tenemos desde una coloración media clara, amarillenta, ya se pone un poco más turbia, hasta una coloración más anaranjada, más oscura, que está principalmente muy relacionada con el grado de deshidratación del paciente, ¿sí? Hidratación o deshidratación. Si entre más hidratado está, va a estar a ese nivel. Entre más deshidratado, va a estar en ese nivel. ¿Ya? Entonces eso no nos traduce infección urinaria, ¿sí? Solamente nos traduce la cantidad de líquido que hay a nivel de la orina. ¿Por qué? Porque se concentra mucho la orina. ¿Ya? Por ese motivo es que hablamos de deshidratación. Hay condiciones especiales, ¿ya? Hay condiciones muy especiales. Esto no es tan usual, pero es posible ver. La primera, la orina de color verdosa. ¿Ya? Está relacionada con la presencia de una bacteria
que va a producir un tipo de componentes que al final se termina convirtiendo en un pigmento verdoso. ¿Quién es? Pseudomonas aeruginosa. ¿Sí? Pseudomonas aeruginosa nos va a producir una orina de un color verdoso. No en el 100% de los casos. Pero si lo encuentras, lo más probable es que sea por pseudomonas. Y la otra coloración que es aún más rara todavía es la orina de color morada o púrpura. ¿Ya? Eso se le llama el síndrome de la bolsa de orina purpúrica o púrpura. Y este está ocasionado en realidad por varios patógenos, ¿no? Providencia, Klebsiella, Proteus, Enterococcus morganella y Pseudomonas aeruginosa podría producir. Y es de la misma forma por algunos metabolitos que van pigmentándose con la luz, etc. ¿Ya? ¿Por qué la púrpura es menos probable que la verde? Si es que la púrpura puede ser usada por las bacterias. No, porque estas bacterias no es, su mecanismo principal no es que vayan a producir estos metabolitos y que se aglomeren, por eso. Y además porque dentro, o sea, para que suceda esto, la condición debería ser un poco más resaltante de la infección, no es lo más frecuente. Yo, por ejemplo, nunca he visto esta condición. Está relatada en la literatura, pero jamás he visto. No, el morado. El verde a veces, pero también no es tan usual. Esto lo ves más que todo en heridas, porque las pseudomonas producen una coloración media verdosa. Entonces, una herida infectada por pseudomonas a veces lo ves así medio verdoso o con un olor bien fétido, bien feo. Bueno. Ok, entonces la otra estrategia, aparte de visualizarlo, la otra estrategia es con la tira reactiva de orina. Esta tira reactiva, como dijimos, tiene varias capas en las cuales cada uno va a reaccionar con alguna condición bioquímica de la orina. Tienes la presencia de leucocitos, la generación de nitritos, el puro bilinógeno, el nivel de proteínas, el pH, sangre, cetonas, bilirrubina y glucosa. Entonces, cada uno de estos parámetros son importantes para que uno los vaya evaluando, ¿no? Porque pH, hay una infección urinaria o una infección de vías urinarias que nos produce un pH muy ácido, y esa es la tuberculosis, ¿ya? La tuberculosis usualmente produce un pH ácido. Y leucocitos, bueno, varias bacterias van a producir aumento de leucocitos, ¿no? Dos temas importantes. Uno, los nitritos, y otro, la esterasa leucocitaria. Son dos componentes importantísimos que ustedes van a escuchar de ahora para siempre toda su vida. ¿Y qué es? Pasa que cuando hay metabolismo hay distintas degradaciones y algunas bacterias van a producir degradación de nitratos a nitritos. No todas las bacterias producen esto. ¿Quiénes sí producen? Ejemplo, la E. coli, el Proteus, Enterobacter, Klebsiella, Streptococcus y Staphylococcus aureus. Estos sí producen una metabolización y un pase de nitratos a nitritos en la orina. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que si uno encuentra nitritos negativo, no excluyes una infección urinaria. ¿Ya? Pero tampoco dices que realmente sea una infección urinaria. Simplemente que hay presencia de bacterias o no. O sea, si sale positivo, me hace pensar que sean estas bacterias. Si sale negativo, me podría llevar a pensar que estas no realmente sean. Pero al final lo que va a definir es el cultivo. Esto es una sospecha primaria, porque esta tira demora aproximadamente unos 10 minutos en salir. En cambio, el urocultivo te demora como 3 o 4 días. Y la esterasa leucocitaria, si ustedes se dan cuenta que tenemos varias células, ¿no? Que vendrían a ser los leucocitos que están ahí activándose. Cuando se activa, comienzan a liberar algunas enzimas como las esterasas. Y la esterasa que produce los leucocitos se le denomina esterasa leucocitaria. Y esta es por activación frente a un patógeno usualmente, la mayoría de veces. Entonces, sin embargo, estamos hablando de activación leucocitaria nada más. Pueden haber otros objetos que también activen los leucocitos a nivel urinario, no necesariamente bacterias. Entonces, la esterasa leucocitaria positiva no es el 100% de las veces ligada a una infección urinaria. Es lo más frecuente, pero no es el 100% de las veces. ¿Ok? Entonces, cuando empezamos a evaluar la orina, lo que vamos a encontrar también van a ser las células depositadas a nivel del sedimento urinario.
¿Qué vamos a buscar? Leucocitos, hematíes y células escamosas. ¿Ya? Leucocitos, ¿por qué? Porque si hay un patógeno, usualmente va a producir un aumento de los leucocitos en la orina, ¿no? Para tratar de eliminar el patógeno. ¿Sí? Entonces, lo normal es que tengamos de 0 a 5 células en la orina. Si está aumentado, nos traduce que probablemente se trate de una infección urinaria. Pero también la inflamación nos produce aumento de leucocitos. Hematíes usualmente están ausentes. Cuando hay una glomerulonefritis, cuando hay una inflamación de la vía urinaria, cuando hay un traumatismo, puede haber presencia de hematíes. Las células escamosas, ahí ya varía la cosa. Porque las células escamosas son las células que se encuentran en el epitelio, ¿sí? A nivel de todo el tracto urinario, ¿ya? Entonces, cuando es una buena muestra, significa que estamos agarrando el chorro medio. El primer chorro es el que ha eliminado, ¿qué? La mayor cantidad de células escamosas, y el chorro medio es el que tiene la menor cantidad de células escamosas. Entonces, una buena muestra tiene la menor cantidad de células escamosas, menos de 15 células escamosas. Y una mala muestra es aquella que tiene 15 a más células escamosas en la orina. ¿Se comprendió? No, porque no has agarrado el chorro medio, estás agarrando otro chorro, no has hecho una buena limpieza, etc. ¿Sí? Ya, perfecto. ¿Qué otra cosa podemos ver en la orina así directamente? Las bacterias, sí podemos ver las bacterias, pero es un poco más difícil. Podemos ver algunos parásitos como el esquistosoma, podemos ver algunas levaduras, ¿no? Como la cándida que puede estar ahí en la orina. ¿Qué más también podemos ver? Algunas estructuras como los cilindros, cristales o algunos otros componentes, ¿no? Como otras células, como este acá, los mocos, contaminantes, etc. Esto lo van a ver todo en urología, espero. ¿Ya? Espero. Pero, solamente para darles un alcance. ¿Qué son los cilindros? Los cilindros son una formación, un coágulo de unos componentes proteicos en el tracto urinario. O sea, acuérdense del glomérulo, tienes el tubo contorneado proximal, tienes el asa de Henle, tubo contorneado distal y los conductores, ¿verdad? Entonces, a cualquiera de esos niveles se puede generar estos cilindros. Y cuando uno orina, los libera y salen en la orina. ¿Ya? Pero estos cilindros pueden llevar consigo, ¿qué? Leucocitos, o pueden llevar consigo hematíes. Entonces, un cilindro por hematíes, un cilindro por leucocitos. Los cristales son precipitaciones. Y ahí vas a tener precipitaciones de ¿qué? De calcio, de ácido úrico, de cistina, de estrubita, etc. ¿Ya? Cada uno de estos está relacionado con alguna condición especial. Esto lo van a ir leyendo poco a poco, ¿ya? Esto es para que se diviertan. Pero esto hay que buscar las que nos van a introducir un poco de infección, ¿ya? Las que son relevantes. ¿Cómo qué? Los cilindros por leucocitos es más importante para nosotros ahorita, ¿ya? El resto ya son otras cosas, ¿ya? Muy bien, entonces, para el examen de orina, habíamos dicho que tiene que tener leucocitos en gran cantidad, pero también tiene que tener células epiteliales bajas, ¿ya? Y esta es una buena muestra, la cual nos va a llevar a pensar que la orina, el patógeno que sale en la orina, es el correcto. Bueno, esto lo traigo para que ustedes sepan, ¿no? Una muestra urinaria de una sonda urinaria no nos va a servir, porque al final si encontramos una bacteria, no necesariamente es de la persona, sino que la bolsa se ha contaminado, ¿ya? Así que cuidadito con eso. El nivel de desarrollo o de crecimiento de las unidades formadoras de colonia también nos va a traducir si es que hay o no hay infección urinaria, ¿sí? Se dice que en una cistitis, ¿ya? Una cistitis se debería tener al menos unas 10 a la 3 unidades formadoras de colonia. Para una pielonefritis deberíamos tener al menos el crecimiento de unas 10 a las 4 unidades formadoras de colonias. Estos dos son cortes teóricos hipotéticos, ¿ya? ¿Qué nos quiere decir esto? Que si encontramos muy poca cantidad de unidades formadoras de colonia, lo más probable es que estas bacterias no sean la causante del problema de la persona. ¿Sí? Tiene que haber una buena cantidad para poder atribuirle como un agente causal. ¿Sí? ¿Se comprendió más o menos? Todo depende de cuántas colonias forman. Y lo último es el tema de la prevención, ¿ya? ¿Por qué? Porque en este grupo de personas en las cuales tienes unas infecciones urinarias a repetición,
en este grupo de personas tienes que intervenir para que no desarrolle otra infección urinaria. Y hay varias estrategias. Una de las principales es el adecuado consumo de agua, pero también el consumo de arándanos, ¿sí? Los arándanos rojos. Esto van a evitar el desarrollo de infecciones urinarias de manera profiláctica. ¿Sí? Acá está ese metanálisis. Acá tenemos los productos de frutos. Probióticos también, pero no es una intervención tan sólida como el tema de los probióticos. Y el otro es que en condiciones relacionadas a las actividades sexuales, a estos debería haber una profilaxis después de cada actividad sexual, ¿no? Porque ya se sabe que la actividad sexual es la que le está proveyendo la infección urinaria. Muy bien. ¿Dudas? ¿No hay dudas? Dime. ¿Podría retroceder? ¿Cuál? Hay dos complicaciones, ¿no? Que son 10 a las 3 unidades formadoras por 10 a 4. Entonces, ¿por qué tener más unidades formadoras de colonia sería una pequeña asintomática? Para ver que realmente este es el causante. ¿Qué es lo que pasa? En estas dos condiciones tú tienes síntomas. Entonces, síntomas con bacteria ya te da el diagnóstico de la enfermedad. Y acá no tienes síntomas. Entonces requieres una gran cantidad de bacterias para atribuir que es una bacteria asintomática. Porque de la otra forma, si uno no se asea, y tomas una muestra, la cantidad de bacterias que formas son poquitísimas. Pero no vienen de la orina, sino de la mala higiene que has tomado ahí. Son puntos de corte solamente para atribuirlos, ¿ya? De laboratorio. Dime. No, con confianza. Mi pregunta era, ¿eso para una bacteriuria asintomática entonces no se da tratamiento? No, para la bacteria asintomática no se da tratamiento. Ajá, no. Esto es simplemente, esto es cortes de laboratorio, ojo. De laboratorio. O sea, el laboratorista cuando toma las muestras, para informarles a nosotros, tiene que haber contado, ¿cuánto hay acá? 100.000 unidades formadoras de colonias. Tiene que haber contado 100.000. Entonces ahí te da el objetivo. Si sale menos, no te lo da. Te va a decir como que negativo. ¿Sí? Un poco tapado. Para el laboratorio. Es un poco tapado. Entonces, si tuviera menos de 10 a 3, Ajá. los síntomas, entonces no sería atribuido a la infección. Claro, no sería atribuido al patógeno que creció. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque es muy poco que te demuestre que este patógeno está causando la enfermedad de la persona. Gracias. Doctor, ¿la bacteriuria asintomática no se considera infección urinaria? No. Ok. ¿Alguna duda más? Profesor. Doctor, ¿qué patógenos que te pueden dar vaginitis en una mujer, no? Pueden migrar y darte una infección urinaria? Sí puede suceder. No lo traje ahorita, lo vamos a ver luego. Ya, pero por ejemplo, tricomonas, que te produce una infección de tracto reproductor femenino, también puedes encontrarlo en vía urinaria, que te puede causar infecciones urinarias. ¿Qué más? Dime, Andrea. Esto de Staphylococcus saprophyticus y la edad reproductiva, ¿es por el acto de tener las relaciones o porque Por primerizo, ¿no? En el cual no hay una buena higiene, todavía no hay una buena educación, todo esto, y se contamina, ¿no? Se infecta. Por inexperiencia, algo así. ¿Qué más? ¿Dudas? Ahora, no solamente en acto sexual, ¿no? Sino en las mujeres jóvenes también puede suceder, no solamente en acto sexual. Dime, Nemesia, ¿qué hay? Ahí. ¿Alguna otra duda, doctores? ¿No? ¿Todo claro? ¿Tienes Rocha? Perdón, no, es que yo salí. No estoy bien. No estoy bien. Dime. Con respecto al tratamiento, Ya, todo este tiempo no les he hablado de tratamiento, ¿no?
en todo ese tiempo no les he hablado de tratamiento porque lo voy a hacer al final. Pero el tratamiento va a variar del tipo de patógeno, ¿no? Ahorita que estamos pensando en la cabeza, de Escherichia coli. Entonces tendríamos que ir con un antibiótico que va a ir de la mano con una actividad contra la Escherichia coli si es que encontramos la Escherichia coli. Si tienes un paciente que está en el hospital, recién te llega, lo primero que vas a pensar es Escherichia coli. Ya después con el urocultivo lo puedes ajustar el tratamiento si es que requiere. Para la Escherichia coli depende mucho de lo que tenga el paciente. Si es una pielonefritis, podrías darle endovenoso con ceftriaxona. Va a ir bien, ¿no? Pero si fuese una cistitis, podríamos darle alguna cefalosporina por vía oral, que va a ir bien. Amoxiclav también podría ir bien. ¿Sí? El tratamiento va a variar. Si no les he hablado todo este tiempo porque no quería marearlos con cuestión de tratamiento, ¿ya? Pero cuando veamos así en tratamiento ahí sí vamos a hablar un poquito más. Ya va a ser más fácil para ustedes. Espero. Con fe. Dime. No. Ya, ¿no hay dudas? ¿Todo claro? Ya, yo creo que acabamos entonces el día de hoy acá.